Elon Musk ha dado bastantes golpes críticos a esta administración y han llegado en el peor momento para Donald Trump. Porque su administración está ahora en un punto crítico, su propio personal está renunciando, el Congreso le está dando la espalda a Donald Trump. La economía de Estados Unidos está en juego gracias a Donald Trump y ¿qué crees? Ahora Donald acaba de recibir un golpe por la espalda de parte de Elon Musk, su ex mejor amigo. Vamos a profundizar en este tema, pero antes de hacerlo, si le pudieras dar like a este video, te lo agradecería inconmensurablemente. Además, si disfrutas del contenido de política estadounidense, saber la realidad del país, suscríbete. Créeme que me apoyas como no tienes idea. Ahora sí, continuemos. Ahora, por supuesto, Donald Trump está entrando en pánico como nunca antes lo hemos visto. Pero no es solo esta noticia de Elon Musk lo que tiene tan trastornado a Donald Trump sobre la economía estadounidense. También a Donald Trump le preocupa cualquier estadística real, tal cual lo desglosa Jasmine Crockett. Mira, por favor. That people are understanding that it's not good to have a con man as the commander-in-chief, and people are frustrated because they know that the cost of everything is going up. Not to mention, we have people like the Secretary of Education that wants to downgrade certain degrees and make it more difficult for those that have certain degrees that they've earned to be able to make the living that they need or to be able to support themselves. So it's just, right now, he's just compounding issues. And I know that you mentioned the Great Depression, and yeah, we're not there yet, but there are estimates from experts that think that we are on track. I mean, we've lost 1.1 million jobs since he swore in just in January. It has not been a full year. And when we look at these elections that have taken place, whether we're looking at November 4th or whether we're looking at these special elections, I think what you're seeing is people are signaling that they are not happy with anything that is going on, whether it's the tariffs or the other policies that are making it more difficult for our economy to sustain itself. This next year is going to be an interesting one in Congress for a bunch of reasons. One, it will be officially an election year. Two, there was a plan hatched by Donald Trump and Mike Johnson and a bunch of Republicans in the state houses to sort of, voter-proof the Republican majority by using aggressive gerrymandering to make it so that, Democrats could not win back the House, that voters couldn't reject Republican rule. That's in much worse shape after after California passed its redistricting effort. What do you think? How early do you think the cracks are going to show in the House leadership when Congress is back in session? They were already starting to show at the beginning of the year, but what do you think about how much more pressure Johnson will be under when you guys are back in session? Yeah, I think it's looking really bad for him. But listen, I didn't expect him to last this long, so kudos to him. He's lasted longer definitely than the last speaker that they had. So, I mean, that's something to be proud of. But I really don't know. I mean, from, the frustration over the Epstein files and the cracks that we've seen there to the number of people that have just decided that they want to retire because, as has been noted, this has actually been the most unproductive Congress that we've had in decades. And that is saying a lot because the last Congress was the most unproductive in quite some time. But it really means that much more when you're talking about the fact that the Republicans control both chambers as well as the White House, and they still can't get things done. And so, obviously, the things that they have gotten done, they are disastrous, from the big ugly bill, in which we will feel the full effects of that, coming up right until the midterms. And then the fact that when we go back in, we're facing another shutdown come January 31st. Every time I'm flying, I'm talking to TSA workers and I'm telling them, please put something back. Right. Please be prepared, because I don't believe that these people are actually going to govern. So, I think that that's another thing that may end up hitting them really hard. And depending on how Johnson handles this pending shutdown, I think that this may be the final nail in his coffin. Si tú no eres un multimillonario, sabes que no, corrijo. Si tú no eres un multimillonario de los 8 o 10 que le queden bien a Donald Trump, un conspiranoico de Donald Trump que haya hecho actos ilícitos con él, o parte de su familia que está aprovechándose demasiado de la presidencia de Donald, sé que te está yendo mal. La economía tiene que estar mal para ti. Por supuesto, gracias a las políticas económicas de Donald Trump y a su asqueroso presupuesto, ya saben, este hermoso proyecto de ley, se creó lo que en Estados Unidos se denominó como la mayor transparencia o transferencia de dinero desde la clase pobre a la clase rica. Lo llamaron algo así como un Robin Hood, pero al revés. Pero hablando en serio, todos los que se han beneficiado de la presidencia de Donald Trump
han sido multimillonarios o personas allegadas a Trump. No ha sido el pueblo estadounidense como debería de ser de parte del presidente. Y quiero hacer una pequeña pausa. Yo siempre te digo que Donald Trump ha abusado de su presidencia. Muchos me han escrito en los comentarios: hey, tú no puedes decir nada, Donald Trump ya era multimillonario, Donald Trump ya era empresario, Donald Trump tenía millones de dólares en bienes raíces. Sí, estadísticamente hablando, Donald Trump ha creado más de la mitad de toda su fortuna total desde que es presidente. Yo no digo que Donald Trump no sepa hacer dinero. ¿Donald Trump era multimillonario? Sí, la familia de él era multimillonaria. Ha quebrado casinos. ¿Sabes lo difícil que es quebrar un casino? Donald Trump ha quebrado varios. Ha quebrado muchos negocios gigantescos. ¿Pero qué pasa? Donald Trump ha sabido cómo estafar. Donald Trump ha sabido cómo evadir impuestos de manera inimaginable. No pagó luz por 40 años, o sea, no es que sea un magistral con los negocios, es que no cumple con los actos que tiene que hacer, no cumple con los requisitos de cualquier otro empresario. Eso es lo que hace a Donald Trump tan genial, tan fabuloso. Claro, si te ahorras 30 millones de dólares en impuestos, puedes solventar y crear otro negocio. Y ahora, como presidente, sabemos que lo que hace no es solo eso, sino que va mucho más allá. Y ahora Chris Hines expone esto de Elon Musk y el pequeño berrinche de Donald Trump coincide con todo. Miren, por favor. This morning, the President of the United States posted this chart showing federal employment down by more than 250,000 jobs since January, writing, "Big news for the USA." However you feel about the size of the federal government, this is the President taking the Christmas holiday weekend to celebrate putting hundreds of thousands of Americans out of work. And despite all of Trump and Elon Musk's work to tear down federal programs, in almost every sense, I think in every sense, the DOGE project was just an abject failure. First of all, government spending, which was the putative reason for DOGE, is up this year by more than $450 billion, money that went towards ripping apart programs people need. Now, DOGE has gone out with a whimper, dissolved sometime in the fall, according to the White House, so Musk and his DOGE team kind of slink away from the disastrous project as Americans and people around the world suffer the consequences. Ahora tenemos a Chris Hines hablando y desglosando sobre el tema de los archivos de Jeffrey Epstein. Miren, por favor. Good evening from New York. I'm Chris Hayes. The Epstein files are still rolling in. At midnight last night, the DOJ decided to upload their third big collection of documents, flouting, we should note, the deadline of last Friday under the law. There wasn't like a, window period where they could upload the files. They had a deadline. But this now brings the total number of files released to over 30,000. And the main impression as folks try to make sense of it all, including in our newsroom, is that it feels like once again we're being kind of sprayed with a fire hose of sewage. I mean, it's full of mistakes and omissions, questionable redactions, even salacious allegations from a tip line. Some documents have been disappearing from the DOJ's webpage after they were published, and Trump's people seem to be happy to make a mess of it all. In fact, that sort of seems like the point. I mean, keep in mind the context here, right? They hate the law that Congress passed, forcing them to release the files. They fought it tooth and nail. They hate the concept of transparency. And Trump has been very clear that he would prefer to protect people. Well, some and not others. I don't like the pictures of Bill Clinton being shown. I don't like the pictures of other people being shown. I think it's a terrible thing. I think Bill Clinton's a big boy. He can handle it. But you probably have pictures being exposed of other people that innocently met Jeffrey Epstein years ago, many years ago, and they're, highly respected bankers and lawyers and others. Won't someone think of the bankers and lawyers? As congresspeople from both sides have been saying, protecting a bunch of bankers or lawyers because they're highly respected is violating both the spirit and the letter of the law. Again, you could disagree with the law, but Donald Trump signed that into law. And despite all that, there are some really valuable pieces of information the public is learning from the files once we kind of separate the wheat from the chaff. Today, for instance, we learned that during Trump's first term, this is back in January 2020, an assistant U.S. attorney wrote an internal email about a review of flight records as part of the government's case against Epstein accomplice Ghislaine Maxwell, who has subsequently been transferred to a low-security prison after talking to Trump's attorney, Todd Blanche. And this is what the email says. For your situational awareness, wanted to let you know that the flight records we received yesterday reflect that Donald Trump traveled on Epstein's private jet many more times than previously has been reported or that we were aware, including during the period we would expect to charge in a Maxwell case, the email states. In other words, during a period in which crimes were being committed. The email added that Trump had been on at least 8 Epstein flights,
On one flight in 1993, he and Epstein are the only two listed passengers. On another, the only three passengers are Epstein, Trump, and then 20-year-old redacted. That seems like a justified redaction there. Remember what Trump said last year on social media, quote, "I was never on Epstein's plane or at his stupid island"? That appears to be patently false, right? We also learned over the weekend that Epstein had 10 alleged co-conspirators. This is probably the biggest piece of news to come out of these documents today. So in another email, this one from 2019, the day after Jeffrey Epstein was charged with child sex trafficking by the feds, an FBI employee asked a colleague for, quote, "an update on the status of the 10 co-conspirators." Now, this email also shows the incompetent or possibly malign nature of DOJ's redaction efforts, or at least as yet unexplained. Some of the co-conspirator names were redacted, and that would appear to be a violation of the law under almost all circumstances. You can't redact someone's name just because they might suffer embarrassment or reputational harm, even though Donald Trump thinks you should. The law explicitly says you can't, but then, in the same document, some names aren't redacted at all. Pero bueno amigos, llegamos al final del video y antes de irme te quiero dar un consejo como te lo he venido dando durante toda la semana pasada, durante toda esta semana, y lo vas a seguir recibiendo hasta que ya no sea necesario. Mira, Estados Unidos se encuentra en una crisis financiera, una crisis económica, una crisis social incluso. Mira, el problema es que Estados Unidos se encuentra dentro de una recesión económica y a la vez se encuentra dentro de una estanflación. Una estanflación es cuando dentro de la economía está la inflación muy elevada y el desempleo muy elevado. Te explico. Esto no pasa normalmente en una economía. Lo que pasa es que la inflación está alta y el desempleo está bajo o viceversa. A veces la inflación está baja y el desempleo está alto. ¿Por qué? Te lo explico rápido. Cuando la inflación está alta es porque los precios de los productos, ya sean víveres o materiales, están altos. Pero el desempleo está bajo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay mucho empleo, que hay dinero en el país. Y cuando hay dinero, puedes comprar cosas. Por ende, las cosas pueden costar un poco más. No hay problema. Evidentemente así funciona la vida y viceversa. Cuando el desempleo está alto, o sea, cuando las personas no tienen empleo, no hay dinero en el país, las cosas no suben de precio. Muchas veces incluso bajan de precio, hay ofertas. Eso es el rumbo natural de la economía. Precios altos, mucho dinero. Precios bajos, poco dinero. ¿Ok? Lo que está pasando en Estados Unidos es que los precios están altos, o sea, la inflación está alta, y el desempleo está alto, o sea, no hay dinero en el país. Esta es una crisis grave. Muy difícil que un país caiga en esta crisis porque la economía no es una ciencia exacta, pero por lo general funciona así. Tenemos que recordar que Donald Trump ha logrado que Estados Unidos entre en esta estanflación en menos de un año. Créanme, una estanflación económica no es tan fácil de que suceda, y mucho menos en un país tan capitalista, tan bueno con los números como lo es Estados Unidos. Así que mi consejo va de la mano con esto para que entiendas el por qué lo digo. Si en 10 meses ha pasado esto, ¿qué va a pasar en los 3 años y 1 mes y medio que le queda a Donald Trump como presidente? ¿Te imaginas hasta qué punto puede destruir la economía? Si tú tienes la bendición en este punto de tener un trabajo, de tener una fuente de ingresos, ya sea tu trabajo fijo, ya sea un negocio, no importa. Te quiero dar un pequeño consejo. Obviamente esto va a exentar en ciertos rubros de trabajo, pero más que todo por lo general. Si tienes alguna duda lo puedes poner en los comentarios igual, pero mira, si tú trabajas, digamos que ganas alrededor de $2.000 al mes, tú y tu pareja, digamos, pueden ahorrar por lo general $1.000 y con el resto sobreviven y tienen sus lujos, yo les diría que traten de guardar un poco más, hagan un cálculo de cuánto necesitan para sobrevivir, y por sobrevivir me refiero a comidas necesarias al día por un mes, bebida necesaria obviamente, salud en el caso de que necesiten tratamientos médicos obligatorios, arriendo, hipoteca o lo que sea donde viven para pagar, transporte de ser necesario en caso que tengan vehículo, buses o taxis, lo que usen, y lujos yo diría que lo dejen afuera. Digamos que para sobrevivir mensualmente ustedes necesitan $2.000. Yo les recomendaría que entre ustedes y su pareja, o en el caso de que ustedes sean los únicos proveedores o estén solos, no importa, traten de guardar mes a mes en el banco y en efectivo una cierta cantidad, lo más que puedan, hasta que logren ahorrar 3, 4, 6 meses de su vida. Si pueden 3, increíble. Si pueden 6, fenomenal. ¿Por qué? Como te lo dije anteriormente, en 10 meses Donald Trump ha logrado una estanflación económica. ¿Quién sabe qué puede pasar en 3 años? Se puede arruinar el país, pueden haber colapsos económicos, pueden haber empresas desapareciendo, quién sabe. Esto quiere decir que tú puedes perder tu trabajo de la noche a la mañana. O puedes pasar de ganar $2.000 a $1.500, a $1.000, trabajar menos. Nunca sabes lo que va a pasar, dependiendo del rubro en el que trabajes, claro. Pero el punto es, si el día de mañana te llegan a despedir y tú tienes 6 meses de dinero ahorrado, ¿qué va a pasar?
vas a poder sobrevivir, tener mente fría y pensar, ok, voy a buscar trabajo. Buscas trabajo desesperadamente, pero tienes dinero para sobrevivir al menos en lo básico por 3, 4, 5, 6 meses. Lo que hayas ahorrado. Créeme que esto te va a dar un equilibrio mental para poder hacer lo que necesitas hacer y buscar un empleo digno de una forma más estable que si no lo hubieras hecho. Porque créeme, no hay nada peor que perder tu fuente de ingresos principal y no tener recursos para poder sobrellevar tu estilo de vida. Y ahora, ¿por qué te digo que tienes que guardar en efectivo y en el banco? Cuando hay crisis económica, las personas lo que hacen es sacar su dinero del banco porque no tienen empleo. Necesitan todo su dinero para poder pagar arriendo, pagar el lift del carro, para poder pagar la comida, para poder pagar todo lo necesario. ¿Qué pasa con esto? Si esto pasa en gran cantidad como pasó en el 2008, búsquenlo para que lo vean, 2008-2009, de hecho 2009, que pasó la gran recesión. En este tiempo pasó una crisis económica, una crisis inmobiliaria gigantesca, los bancos colapsaron por lo mismo. Las personas se desesperaron por sacar dinero, los bancos entraron en un estilo de feriado bancario como en Ecuador, de hecho, en el 1999-2000. ¿Y qué pasó? Las personas que tenían efectivo podían resolver sus problemas, pero las personas que no, muchas les tocó hacer préstamos a otras personas por intereses gigantescos, muchas otras no tenían de otra que vender todas sus propiedades a la mitad o menos del precio. ¿A quién se la vendían? A personas que tenían capital físico. Hubieron casas que valían $100.000 que se vendían a $10.000, a $15.000. ¿Por qué? Porque en esos puntos de desesperación más vale un pan que un carro. ¿A qué me refiero? Que cuando hay crisis, las personas empiezan a vender desesperadamente para poder alimentar a sus familias, que es la prioridad. Ahora, si tú me hiciste caso, bueno, no caso, pero tomaste este consejo, puedes salvarte a ti y a los tuyos. Créeme, ahorrar puede ser el método más efectivo. Ahorrar, claro, en el banco y ahorrar en efectivo, porque como te digo, nunca sabes lo que puede pasar. Disculpa que este mensaje se haya alargado tanto, pero créeme que es muy importante que lo tomes en cuenta. Y no te lo digo yo, José Alvarado, como economista o José Alvarado como asesor financiero, no. Te lo digo como José Alvarado, el que estás viendo aquí y que está agradecido porque llegaste al final del video. Ahora, sin nada más que decir, te recuerdo que si te gusta el contenido de política estadounidense, te gusta saber lo que realmente está pasando en el país, te va a encantar suscribirte al canal, ya que subo videos como estos todos los días. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido a informarte diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.